Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón del espectáculo, donde la verdad se disfraza de rumor y el misterio se convierte en nuestro pasatiempo favorito. Hoy, amigos míos, tenemos una noticia que tiene a la comunidad del entretenimiento turco y a miles de fans alrededor del mundo en un estado de efervescencia constante. Prepárense porque vamos a desgranar una historia que huele a reencuentro épico, a dinámicas que encienden las redes sociales con solo mencionarlas. Sí, han acertado de pleno. Estamos hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y la gran pregunta que martillea nuestras mentes y que intentaremos desentrañar hoy es, ¿está Demet Özdemir tejiendo hilos, moviendo influencias y, en definitiva, buscando activamente el regreso de Can Yaman a las pantallas turcas? ¿Y por qué ahora, en este preciso momento de sus brillantes carreras? Quédense conmigo porque la trama se complica y promete ser más jugosa que nunca. Y antes de que nos perdamos en el laberinto de las especulaciones, recuerden, si aún no son parte de esta gran familia que desvela los secretos del show business, es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita para que les lleguen todas nuestras primicias y nunca más se pierdan una de nuestras exclusivas. Empecemos esta fascinante investigación. Como bien saben, la química que fluyó entre Demet Özdemir y Can Yaman en la serie que los catapultó a la fama mundial, Erkenci, fue algo pocas veces visto. No era solo una conexión en pantalla, era palpable, eléctrica, algo que trascendió las cámaras y se instaló en el corazón de millones de espectadores. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en la pareja por excelencia, un fenómeno internacional que dejó una huella imborrable en la televisión. Pero el destino y las ambiciones profesionales tienen sus propios planes. Tras el arrollador éxito de Erkenci, Can Yaman decidió expandir sus horizontes, emprendiendo un viaje hacia el estrellato internacional, con un enfoque particular en Italia, donde ha cosechado una fama considerable y se ha convertido en un ícono. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido brillando en su país natal, consolidándose como una de las actrices más queridas y versátiles de Turquía, con proyectos que no solo han sido éxitos de audiencia, sino que también han demostrado su profundo talento y su capacidad para encarnar personajes complejos y conmovedores. Sin embargo, la magia de Erkenci y la adoración de los fans por la pareja Canem persisten. La nostalgia y el cariño por esa historia de amor parecen ser tan fuertes que la idea de verlos juntos de nuevo no solo no se desvanece, sino que parece ganar fuerza. Y es aquí donde los rumores, los susurros en los pasillos de la industria y las conversaciones en redes sociales cobran una relevancia especial. Se habla de un posible interés e incluso de una iniciativa activa por parte de Demet Özdemir, para propiciar el regreso de Can Yaman a Turquía, y no solo para una visita fugaz, sino para un proyecto profesional conjunto. Suena a pura fantasía. Quizás. Pero en el vertiginoso mundo del espectáculo, donde las vueltas de guión son tan comunes como los flashes de las cámaras, lo inesperado es a menudo lo que más nos cautiva, ¿no creen? Para entender la magnitud de estos rumores, es crucial analizar el contexto actual de ambos artistas. Can Yaman ha estado residiendo y desarrollando gran parte de su carrera en Italia. Ha protagonizado series, ha conducido programas de televisión, ha participado en campañas publicitarias y ha estado involucrado en causas benéficas en suelo italiano. Su presencia en Turquía ha sido comprensiblemente más limitada, lo que ha generado una fuerte demanda por parte de sus seguidores turcos y de aquellos internacionales que lo recuerdan con cariño de sus inicios. Su regreso a las pantallas de su país natal se ha convertido en un anhelo constante. Por otro lado, Demet Özdemir se encuentra en la cúspide de su carrera en Turquía. Ha participado en producciones de gran éxito como Doğduğun Kaderindir, donde demostró una profundidad emocional impresionante y más recientemente en Ankara, consolidando su estatus como una estrella indiscutible. Su versatilidad y su carisma la convierten en una figura sumamente cotizada. Ahora bien, ¿cuáles son las bases de estos insistentes rumores sobre la presunta implicación de Demet Özdemir en el posible regreso de Can Yaman a Turquía? Son varias las capas de especulación que alimentan esta teoría, y la más poderosa, sin duda alguna, es la de los fans. Los fans son el alma de esta industria, la fuerza motriz detrás de muchas tendencias y, a menudo, la voz que resuena más fuerte. Los seguidores de Erkenci y, por ende, de la pareja Canem, han mantenido viva la llama de la esperanza. Han pasado años, pero el recuerdo de Sanem y Can, de su historia de amor tan intensa y apasionada, sigue resonando. En ocasiones, la presión y el deseo colectivo de los fans, sumados a un genuino afecto y a los buenos recuerdos de una experiencia laboral excepcional,
pueden ser un catalizador potentísimo para que surjan oportunidades. Pero no todo recae en la presión de los fans. Se rumorea que Demet Özdemir, gracias a su sólida reputación, su talento y su excelente relación con productores y ejecutivos de las cadenas de televisión turcas, podría estar jugando un papel más activo. Se especula que ella podría haber puesto sobre la mesa la idea de un nuevo proyecto, uno que específicamente incluyera a Can Yaman como coprotagonista. Imaginen el impacto mediático de un regreso así. Sería, sin exagerar, el evento televisivo más esperado, un verdadero bombazo que acapararía todas las portadas y generaría un interés sin precedentes. Podría tratarse de una nueva serie dramática, una comedia romántica fresca, una película con gran presupuesto, o incluso un proyecto especial que celebre su reencuentro. Las posibilidades son infinitas y el morbo, el simple hecho de pensar en la posibilidad, es abrumador. Pero ¿existen pruebas tangibles que respalden estas afirmaciones? En el mundo de los rumores, las pruebas suelen ser indicios sutiles, coincidencias, comentarios ambiguos que solo los más observadores logran descifrar. Se ha comentado que en algunas entrevistas recientes, cuando se le ha preguntado a Demet Özdemir sobre Can Yaman, ella ha respondido con una sonrisa, o ha hablado de él con una evidente calidez y respeto, evocando los buenos momentos compartidos durante las grabaciones de Erkencikus. Estos pequeños gestos para los seguidores más devotos son suficientes para encender la chispa de la esperanza y para interpretar estas respuestas como señales de que la puerta a una futura colaboración podría estar abierta. Además, no podemos descartar la hipótesis de que todo esto sea una jugada estratégica. En el universo de las celebridades, los rumores bien orquestados pueden ser herramientas poderosas para generar un interés masivo en un futuro proyecto. Si Demet Özdemir tiene en mente una propuesta que incluya a Can Yaman, estas filtraciones o insinuaciones podrían ser una forma inteligente de tantear el terreno, de medir la reacción del público, de crear expectación y, de paso, de enviar un mensaje claro a los productores y cadenas: hay una audiencia hambrienta por verlos juntos de nuevo. Y seamos honestos, un proyecto protagonizado por ellos dos tendría prácticamente garantizado un éxito rotundo, algo que ninguna empresa de producción o canal de televisión podría permitirse ignorar. Otra arista interesante a considerar son las coincidencias recientes. Hemos notado, o al menos eso sugieren algunos rumores, menciones o interacciones sutiles entre ambos en redes sociales, o comentarios de personas cercanas a ambos que podrían insinuar que la comunicación entre ellos se mantiene. No se trata de retomar una relación sentimental, eso es un capítulo que ya hemos explorado y matizado en varias ocasiones, sino de una posible renovación de su amistad, o de una relación profesional que podría estar fortaleciéndose, allanando el camino para futuras colaboraciones. Un simple me gusta en una publicación, un comentario efímero, pueden ser interpretados como señales de que la conexión perdura. Pensemos en los beneficios mutuos que un proyecto así podría acarrear. Para Can Yaman regresar a la televisión turca con una propuesta sólida, y la oportunidad de trabajar de nuevo con una compañera tan aclamada y querida como Demet Özdemir, podría ser una forma invaluable de reconectar con su base de seguidores original, de reafirmar su popularidad en su país natal y de demostrar que su talento trasciende fronteras. Para Demet Özdemir, sería una oportunidad de capitalizar la nostalgia de los fans, de atraer a una audiencia aún más amplia y de consolidar aún más su estatus como una de las estrellas más influyentes de Turquía. Un movimiento audaz que podría catapultar ambas carreras a nuevos niveles. El misterio, como les prometí al principio, se está desvelando poco a poco, pero todavía quedan muchas piezas sueltas en este intrincado rompecabezas. ¿Quién está realmente moviendo los hilos? ¿Es Demet Özdemir quien está orquestando activamente este regreso, o es una aspiración mutua, un deseo compartido que está siendo amplificado por la energía de los fans y el interés de la industria? Es difícil afirmarlo con total certeza en este momento, pero lo que es innegable es que la idea de ver a Can Yaman de vuelta en Turquía, y especialmente si es para compartir pantalla con Demet Özdemir, ha encendido la ilusión y la expectativa de muchísimas personas. Hemos sido testigos de casos similares en el pasado, donde parejas de ficción o actores con una química impactante en pantalla se reúnen años después para nuevos proyectos, y los resultados suelen ser espectaculares. El público recuerda con cariño esa conexión especial y anhela revivirla. Y la pareja que formaron Demet y Can poseía esa chispa única que conquistó al mundo. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo esto? Por ahora, solo podemos seguir especulando, analizando cada pequeño indicio y, sobre todo, mantenernos atentos a las noticias oficiales.
Pero si estos rumores tienen un sustento real, y si Demet Özdemir está efectivamente impulsando este regreso, estaríamos ante uno de los movimientos más intrigantes y mediáticos de la televisión turca en muchísimo tiempo. La combinación de su talento individual, su química demostrada en el pasado y la devoción incondicional de sus fans crea una conjunción astral perfecta para un proyecto que, de concretarse, sin duda alguna rompería todos los récords de audiencia y de conversación en redes sociales. En resumen, mis queridos amigos, los rumores sobre Demet Özdemir buscando el regreso de Can Yaman a Turquía se nutren de la nostalgia palpable de los fans, de la posible iniciativa estratégica de Demet para un nuevo proyecto que los una, y de la popularidad individual que ambos disfrutan y que, combinada, es explosiva. Aunque no hay confirmaciones oficiales, los indicios, las coincidencias y las especulaciones apuntan a que algo interesante podría estar gestándose entre bambalinas. La industria del entretenimiento es un terreno fértil para las sorpresas, y este podría ser el preludio de una nueva y emocionante etapa, tanto para ellos como actores, como para nosotros, los espectadores que disfrutamos de su arte. Y hasta aquí llegamos con el misterio de hoy. Ha sido un verdadero placer desentrañar estas pistas con ustedes, queridos seguidores. Ahora, la pregunta clave es para ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que Demet Özdemir está realmente trabajando en esto? ¿Les gustaría ver a Can Yaman de regreso en Turquía, y sobre todo, sería un sueño hecho realidad para ustedes verlos juntos de nuevo? Dejen sus teorías, sus esperanzas y sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y ser parte de esta comunidad apasionada. Si han disfrutado de este vídeo y de nuestro análisis, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que sean amantes de las series turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras exclusivas. Gracias de corazón por acompañarme en esta aventura de noticias, misterios y chismes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más desvelaciones. Un abrazo enorme y hasta la próxima.